escuchan bien? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, profe, se escucha bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sin problemas? Sí, Súper bien. Se escucha bien. Parece que mejoró mi audio ahora, ¿verdad? Muy bien. Pero la ambulancia no, profe. ¿Cómo? La ambulancia no. No, eso sí, acá voy a cerrar mi ventana antes de... Porque acá yo vivo cerca del Hospital del Trauma. Muy bien, ¿todos ya tienen acceso al campus virtual? Porque me pareció que había todavía personas que no habían hecho sus tareas. ¿Hay personas que todavía tienen problemas? ¿O no? Bueno, vamos a empezar la clase. Parece que nadie... profe, ahí alguien en el chat escribió que aún no le habían habilitado el ingreso y que ya se comunicó con la coordinadora. Jessica. Bueno, seguimos con problemas entonces. Bueno, voy a presentar. Hoy vamos a ver conceptos de probabilidad. Este es un tema siempre un poco complicado, ¿verdad? Hay que prestarle mucha atención. ¿Se puede ver como presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos de probabilidad. No va a ser muy profundo tampoco, porque es un tema que necesitamos entender algunos conceptos, pero tampoco vamos a ser especialistas, ¿verdad? Sobre todo por su aplicación en pruebas diagnósticas. Supongo que ustedes ya están familiarizados con ese tema. En el módulo 1 tuvieron que haber visto, desarrollado ese tema de temas de pruebas diagnósticas, ¿verdad? Bueno, para ir definiendo algunos términos, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué es un suceso, verdad? Cuando se realiza un experimento aleatorio, diversos resultados son posibles. El conjunto de todos esos resultados posibles se llama espacio muestral. Cada uno de ellos se va a llamar suceso. Entonces vamos a hablar de un suceso A, de un suceso B, dentro de este espacio muestral. Y la suma de todos esos sucesos, entonces, constituye el espacio muestral. Sería entonces un subconjunto de estos resultados que podemos obtener cuando estamos haciendo un experimento aleatorio, ¿verdad? Si le llamamos a un suceso, A' va a ser el suceso contrario, que sería el complementario. Lo que queda fuera de A, entonces sería A'. O le podemos llamar B. O sea, podemos designar de diferentes formas. ¿Verdad? Se llama suceso unión de A y B. Entonces, el suceso unión sería el formado por los resultados experimentales que están en A o en B. O sea, si nuestros sucesos son A y B, entonces el suceso unión sería lo que ocurre en A y lo que ocurre en B, incluyendo los que están en ambos, porque tenemos acá una intercepción. Entonces, tenemos A y tenemos B, podemos tener A intercepción B. O sea,
la suma de A y B, incluyendo la intercepción, entonces le llamamos suceso unión. Suceso de intercepción sería entonces el que le incluye a los dos sucesos. Sería esta parte. Esta parte es el suceso. Entonces, intercepción, que también se le llama conjunta, ¿verdad? O sea, cuando hablemos de probabilidad, vamos a hablar de probabilidad conjunta. Bueno, ¿cuáles son las propiedades elementales de la probabilidad? Todos los eventos deben tener una probabilidad mayor o igual a 0. O sea, va a estar entre 0 y 1. O sea, la probabilidad que ocurra A puede ser, entonces, cualquier valor entre 0 y 1. La suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes es igual a 1. O sea, si sumo todas las probabilidades dentro de este espacio muestral que son mutuamente excluyentes, va a ser 1. Entonces, para dos eventos mutuamente excluyentes, suponiendo que tengamos A y B, la probabilidad de que ocurra A o B va a ser la suma de las probabilidades individuales. Entonces, directamente vamos a sumar la probabilidad de A y B, porque son excluyentes, quiere decir que no puede haber unión o no puede estar en forma conjunta esos dos sucesos. Entonces, esto es cómo se representa. Entonces, cuando usamos este símbolo va a ser entonces unión y esto va a ser entonces conjunto. Bueno, vamos a ver ejemplos concretos. Vamos a suponernos que tengamos esta tabla donde se presentan los datos de 111 personas distribuidos por sexo. Tenemos el sexo masculino en esta primera columna y el sexo femenino en la segunda columna. Y se presenta la frecuencia de consumo de cocaína en el periodo de vida. Tenemos 3 valores para ese consumo de cocaína. Puede ser de 1 a 19 veces. Vamos a representarlo con la letra A mayúscula, de 20 a 99 veces, B de 100 o más, C. Tenemos 75 varones y 36 mujeres. Tenemos 39, entonces, que consumieron de 1 a 19, 38 de 20 a 99 y 34 100 o más. Cuando nos referimos a los valores totales fuera de la tabla, entonces, o sea, dentro de la tabla, pero fuera de las dos columnas, o sea, en el total, entonces estamos hablando de probabilidad marginal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos valores? Entonces, vamos a calcular la probabilidad marginal. Entonces, el numerador va a ser siempre un total marginal de esta tabla. Vamos a suponerlo entonces que escojamos a uno de ellos, de 111 personas, y queremos saber cuál es la probabilidad de que sea mujer. Entonces tenemos que ver el total de mujeres en esta muestra, que son 36, sobre el total de participantes, que sería 111. Eso es lo que siempre estamos calculando, ¿verdad? Es la noción frecuentista de la probabilidad. Entonces, sería 36 sobre 111, 32,43%. Siempre es más fácil entender en porcentaje. Si queremos saber cuál es la probabilidad de que sea hombre, miramos el total de hombres, 75 sobre 111. Esta es la probabilidad si escogemos al azar. Esto le llamamos probabilidad marginal. ¿Cuál es la probabilidad condicionada? En este caso, habíamos considerado el total, ¿verdad? De 111, el total. Sin embargo, si condicionamos a una de las características, entonces ya no vamos a hablar de probabilidad marginal, sino vamos a hablar de probabilidad condicionada,
porque ya va a haber una condición. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo que ya haber ocurrido una condición. Y en base a eso se calcula la probabilidad. Y se suele representar de esta forma. Probabilidad de A condicionada a B. ¿Qué significa eso? Que B ya tuvo que haber ocurrido y en base a eso calculamos la probabilidad de A. Entonces, ¿cómo se lee esto? Probabilidad de A sabiendo que pasa B o sabiendo que ya ocurrió B. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula. Esta es la probabilidad, entonces, de que ocurran las dos cosas y la probabilidad de B. Vamos a ir viendo en el ejemplo concreto. Esa es la intercepción que estamos viendo, ¿verdad? Y no hay que confundir intercepción con la condicionada. Porque cuando estamos hablando de intercepción, estamos hablando del total del espacio muestral. Sin embargo, condicionada es solamente del suceso específico del que estamos hablando. Entonces, mirando nuevamente en este ejemplo, ¿cómo se calcula una probabilidad condicional o condicionada? Entonces, si escogemos una persona o un individuo del total, que eran 111, y se encuentra que ya es un individuo del sexo masculino, o sea, ya hay una condición. Se selecciona una persona, ya sabemos que es del sexo masculino y cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido cocaína 100 veces o más en su vida. Entonces hay una condición, ya no nos fijamos en el total, sino solamente en la columna de la condición, que sería en este caso del sexo masculino. Nuestro denominador ya no va a ser 111, sino va a ser 75. Por lo tanto, calculamos de esta forma, 25 sobre 75. Y sería entonces el 33%. Bueno, entonces esto era condicional, ¿verdad? Si queremos calcular la probabilidad conjunta, ¿qué significa la probabilidad conjunta? Que ocurra las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la probabilidad conjunta. O sea, en este caso nos está pidiendo calcular la probabilidad de que sea del sexo masculino y que haya consumido cocaína 100 veces o más durante su vida. ¿Cuántas personas cumplen con esa condición? 25 personas. Pero nos interesa saber en el total. O sea, nuestro denominador va a ser el total, que sería 111, 25 sobre 111. En el anterior era condicional porque ya teníamos una condición que era el sexo masculino. Por eso mirábamos solamente en esta primera columna. Entonces, no confundir una probabilidad condicional con una conjunta. El numerador es el mismo, pero el denominador es diferente. En este caso, el denominador viene dado por la condición. Y en la conjunta es el total. Bueno, hay ciertas reglas, ¿verdad?, que son muy útiles para poder calcular las probabilidades. En el caso de la probabilidad conjunta, se puede utilizar la regla de multiplicación. Acá se pudo calcular fácilmente porque teníamos expuesto todos los datos. Entonces, yo con solo mirar esto puedo calcular la probabilidad conjunta, pero no siempre voy a tener todos mis datos en una tabla como esta. Hay veces que ya voy a tener las probabilidades y yo tengo que calcular en base a esas probabilidades la probabilidad que me está pidiendo. Entonces, puedo aplicar la regla de multiplicación para poder calcular la probabilidad conjunta. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para calcular la probabilidad conjunta? Que es lo mismo que ¿verdad? Solamente que voy a aplicar una fórmula.
¿Qué sería? Entonces, multiplicar la marginal por la condicional. Esa sería la probabilidad de que sea hombre, que es una probabilidad marginal, por la probabilidad de que sea hombre si es que consume 100 veces o más, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo eso y nos sale lo mismo. Bueno, yo les puse ahí varios ejemplos para que ustedes después vayan practicando, ¿verdad? Cómo resolver cada uno de estos. Bueno, después tenemos la regla de la adición para eventos mutuamente excluyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ocurrir al mismo tiempo. Son excluyentes, como en este caso sería ser mujer y ser varón. Entonces, si son mutuamente excluyentes, la probabilidad que ocurra uno de los dos, o sea, que esa persona que fue seleccionada al azar, sea del sexo masculino o del sexo femenino, es la suma de las probabilidades individuales. Entonces, como en este caso, solamente tenemos dos posibilidades, la suma de los dos me va a dar uno. Si yo sumo todas las probabilidades, la probabilidad de todos los sucesos siempre me va a dar uno, si es que si son excluyentes y si son exhaustivos, o sea, si considero todas las opciones. Cuando no son mutuamente excluyentes, para eventos no mutuamente excluyentes, entonces a esta fórmula que teníamos le tenemos que sustraer la probabilidad conjunta. Entonces, para saber cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar, o sea, de 111 personas, y que esa persona sea del sexo masculino o que haya consumido cocaína 100 o más veces durante su tiempo de vida, usaríamos esta fórmula. Le tenemos que sustraer la probabilidad conjunta. Entonces tenemos las probabilidades marginales. Esto sería la probabilidad de que sea hombre, que es 75 sobre 111. La probabilidad que haya consumido cocaína 100 veces o más, que es 34 sobre 111. Y sustraer la probabilidad conjunta, que es 25 sobre 111. Esto entonces cuando no son mutuamente excluyentes. Entonces, es muy importante recordar estas fórmulas porque vamos a tener después ejercicios con respecto a esto, ¿verdad? De cuál es su aplicación. Profe, Sí. esta clase no subiste en ¿Cómo? donde están las clases. No subiste esta clase, profe. Y es muy importante porque tiene la ¿No fórmula. subí? No. Sí está, profe. Yo pensé que subí. En una carpeta que dice materiales de lectura está. Sí está, profe. Sí, Bueno. hoy está, profe. Sí, porque hoy recién subí, entonces dije, ¿será que subí? Porque después ya empecé a dudar. No sé quién fue la que me consultó. Ah, yo revisé ayer. No, hoy recién subí. Ah, bueno. Ok, bueno. ¿Pueden bajar todo para que me puedan ir siguiendo? Hay una pregunta en el chat, profe. Sí. ¿Te leo? Sí, por favor. Dice Patricia, suceso unión sería el conjunto de A y B excluyendo a B. A ver, tenemos la probabilidad conjunta. Está la probabilidad conjunta, ¿verdad? Cuando ocurren las dos cosas al mismo tiempo. La unión es cuando ocurre uno de los dos, que es esta. ¿Se entendió? Bueno, vamos otra vez al principio. A ver, acá teníamos suceso unión, ¿verdad? Suceso unión es A o es B. O sea, porque es la suma A y B.
Está formado por los resultados experimentales que están en A o en B. Eso es suceso unión. Después tenemos suceso intercepción, que cuando hablamos de probabilidad ya es probabilidad conjunta, que es esta intercepción acá. ¿Se entendió? Volvamos. Gracias, profe. Sí. ¿Dónde estábamos? Acá creo que estábamos, ¿verdad? Por acá nos pide que sea del sexo masculino o que haya consumido cocaína. Eso es unión. Sin embargo, este es intercepción o conjunta, que es y, que haya consumido, que tenga las dos características. Bueno, esto es lo mismo, solamente con otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, veamos ahora el teorema de la probabilidad total. Esto es muy importante porque esto lo vamos a aplicar en pruebas diagnósticas. O sea, todo eso que estoy explicando es precisamente para que veamos cuál es su aplicación en salud. Bueno, vamos a suponernos que tengamos entonces un sistema como este, constituido por 4 sucesos que son excluyentes. A1, A2, A3, A4 son excluyentes y son exhaustivos, porque no hay más que esto. Todo esto constituye el espacio muestral, ¿verdad? Ahora, si conocemos la probabilidad de B, o sea, de otro suceso, si conocemos en cada uno de estos, entonces lo representamos de esta forma. Si conocemos la probabilidad de que ocurra B en A1, en A2, en A3, en A4, entonces podemos calcular la probabilidad de B en el total. Eso es lo importante acá, ¿verdad? ¿Y cómo podemos calcular? Mediante esta fórmula, ¿verdad? La probabilidad de B va a ser la probabilidad conjunta, o sea, de B y A1, porque esto es lo que me interesa, ¿verdad? Esta parte es la conjunta de B. O sea, la probabilidad de B que ocurra en A1, la probabilidad de B que ocurra en A2, o sea, es la conjunta B y A2, la conjunta en A3. Y así, si yo conozco la suma de todo esto, puedo saber la probabilidad de B. Si es que conozco en cada uno de estos, entonces la probabilidad que ocurra B, puedo saber la probabilidad de B en su conjunto. Y habíamos visto ya cómo calcular esto también. No sé si ya vimos. Pero para calcular la probabilidad conjunta, yo puedo utilizar esta fórmula, calcular la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado A1, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Si es que no conozco esto directamente, yo puedo aplicar esta fórmula, que era la marginal con la condicional. Eso creo que ya vimos antes, no sé si se acuerdan. Viste que hay muchas fórmulas, podemos ir repitiendo otra vez. Voy a tratar de explicar todo y después vamos a volver a puntos concretos, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto en un ejemplo. Creo que ahí se va a aclarar mejor. Bueno, vamos a suponernos que en una aula el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas, el 10% son fumadoras. De los hombres son fumadores el 20%. Bueno, vamos viniendo un poco a este esquema. Acá tenemos 4 sucesos posibles, pero vamos a ponernos que sean solo 2, hombres y mujeres. Entonces, acá en el ejemplo nos dice que el 70% de los alumnos son mujeres. Entonces, a uno que sea 70%.
que va a ser más grande, 70%. Y si 70% son mujeres, ¿cuántos son varones? 30%. O sea, ahí tenemos 70 y 30%. Bueno, ¿cuál sería el otro suceso? El otro suceso es B. Entonces, en este caso, en este ejemplo, ¿cuál sería B? B es ser fumador. Entonces, del 70% que teníamos, que eran mujeres, 10% son fumadoras. Y de los 30% de varones que quedaba acá, entonces 20% son fumadores. Y lo que se quiere saber es el porcentaje de fumadores. O sea, se quiere saber cuánto es B, suponiendo de que A1 y A2 son hombres y mujeres y B sea fumador. Entonces, lo que queremos saber es la probabilidad de ser fumador en todo el aula. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de fumadores hay en el aula? Conociendo, entonces, tenemos probabilidades marginales y probabilidades condicionales. Por supuesto, el sistema debe ser exhaustivo y debe ser excluyente de sucesos para que yo pueda aplicar. En el aula tenemos entonces estudiantes. Sabemos que el 70% son mujeres. Por lo tanto, el 30% son varones. Entre las mujeres, sabemos que el 10% fuma. Por supuesto, el 90% no fuma, quiere decir eso. Entre los varones, le tenemos al 20% que fuma y el 80% que no fuma. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de fumador? O sea, ¿qué porcentaje de fumadores hay en total? Bueno, aplicando lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad en el total de encontrar una mujer que fuma? Eso es una probabilidad conjunta, ¿verdad? Que sería en este gráfico, sería esto, ¿verdad? Esta parte. Más esto. O sea, si yo sumo esto, yo puedo saber el total. Pero no me da ese dato directamente. Entonces, puedo aplicar o puedo calcular esto aplicando la probabilidad marginal por la probabilidad condicional. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Es 0,7. ¿Y cuál es la probabilidad de ser fumador si es mujer? Es 0,1. O sea, si yo multiplico 0,7 por 0,1, eso me va a dar la probabilidad de encontrar una mujer fumadora en el total. Eso sería 0,07. O sea, el 7% del total es una mujer fumadora. Para el varón es 0,3 por 0,2. O sea, sería 0,06, que es 6%. Por lo tanto, sumando las dos probabilidades conjuntas, yo puedo tener la probabilidad o la prevalencia de fumadores en el total, que sería el 13%. Bueno, si queremos resolver algo más con respecto a ese problema, ¿verdad? Si queremos saber cuál es la probabilidad de, si yo elijo a un individuo al azar, el grupo total, y encuentro que ya es fumador, o sea, ya hay una condición. Se elige un individuo al azar y es fumador. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea un hombre? ¿Cómo resolvería eso?
mediante esta fórmula. Esta sería la probabilidad, entonces, de que sea un hombre dado que es fumador. Entonces sería la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal. Entonces sería 0,46 en este caso. Sería multiplicar entonces 0,3 por 0,2, que era mi probabilidad conjunta, sobre la probabilidad marginal, que es la probabilidad de ser fumador que ya había calculado antes. Bueno, esto se aplica en las pruebas diagnósticas, ¿verdad? O sea, para eso, vamos a ver en detalle el teorema de Bayes o de Bayes, ¿verdad? Si es que conocemos la probabilidad de B, o sea, sería como ir al revés, ¿verdad? Del otro lado, de forma contraria. Si ya conocemos la probabilidad de B en cada uno de estos componentes, entonces podemos calcular la probabilidad de ocurrencia de cada A, o sea, de A1, A2, A3, A4. Si conocemos esto, si partimos entonces del resultado. Anteriormente sabíamos en cada uno de estos, o sea, sabíamos la probabilidad de cada uno de los sucesos, sabíamos a lo mejor la probabilidad de este suceso en cada uno de ellos, pero ahora queremos saber la probabilidad a posteriori de cada uno de estos. Que fue más o menos lo que ya aplicamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, aplicando este teorema de probabilidad total, podemos calcular la probabilidad de B, utilizando esta fórmula que ya habíamos visto. Bueno, ¿cómo se aplica en las pruebas diagnósticas? Vamos a aplicar en un ejemplo concreto que es la diabetes. Hay algunos datos que puede ser que no correspondan, pero es solamente a modo de ejemplo que vamos a utilizar. En este ejemplo, estamos suponiendo que la prevalencia de la diabetes es del 2%. Sabemos que es mucho mayor la prevalencia, pero vamos a utilizar un 2%. Entonces, vamos a elegir una prueba para diagnosticar la diabetes. Por supuesto que ya vamos a conocer cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad de esa prueba, de acuerdo a los puntos de corte. Todo eso ustedes ya conocen porque ya vieron prueba diagnóstica en el módulo 1, ¿verdad? Entonces, todos los valores que estén por encima de ese punto de corte lo vamos a considerar como un resultado positivo, y lo que tiene menos del punto de corte inferior como resultado negativo. Por supuesto que va a haber falsos positivos y falsos negativos, porque ninguna prueba tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, porque hay muchas enfermedades que pueden dar falsos positivos y hay ciertas situaciones en que se da un falso negativo. Entonces, ¿cómo funciona una prueba diagnóstica? Entonces, vamos a tener enfermos y vamos a tener sanos. Cuando se evalúa una prueba diagnóstica, siempre se tienen dos grupos. Se tiene un grupo de enfermos y se tiene un grupo de sanos. En los enfermos se calcula la sensibilidad y en los sanos la especificidad. ¿Cómo se les clasifica a las personas en enfermas o sanas? De acuerdo a una prueba de referencia, de acuerdo al gold standard, que se considera que nos da un resultado certero, ¿verdad? Por supuesto que también puede haber errores, pero en este caso comparamos con esa prueba de referencia. Entonces, en los enfermos, si nos da la prueba que estamos evaluando, nos da un resultado positivo, estamos hablando de los verdaderos positivos, porque nos dio entonces el mismo resultado. La prueba que yo estoy evaluando
y también la prueba de referencia. Vamos a suponernos que en este caso, entonces, tenga esa probabilidad de 0,945, o sea, 94,5% de sensibilidad tiene esta prueba. En los sanos, vamos a calcular la especificidad. La especificidad, entonces, se calcula en los sanos, por supuesto, clasificado como sano por la prueba de referencia. Y ahí vamos a tener los verdaderos negativos. Por supuesto que vamos a tener falsos negativos, o sea que esa prueba no pudo detectar, ¿verdad?, en los enfermos. Y vamos a tener falsos positivos en que se presentan resultados positivos en los sanos. Entonces, esto es a priori, ¿verdad? Antes de aplicarle a una persona, nosotros ya tenemos esta información. Sabemos cuál es su sensibilidad y sabemos cuál es su especificidad. Ahora, ¿qué va a ocurrir a posteriori? Eso vamos a ver después, porque ahí es donde vamos a aplicar teorema de Bayes. Entonces, siempre hay estas probabilidades de error en que tenemos falsos negativos en los enfermos y falsos positivos en los sanos. Bueno, el punto de corte, ya ustedes supongo que ya sabrán cómo se define, ¿verdad? Hay que hacer una curva ROC y ahí se establece la sensibilidad y especificidad en diferentes puntos y hay que llegar a una solución de compromiso, porque no es posible aumentar sensibilidad y especificidad al mismo tiempo. Entonces, siempre se elige de acuerdo a dónde lo vamos a aplicar, por ejemplo, esa prueba diagnóstica, y por lo menos debe tener 95%, ¿verdad? Menos del 95% es muy probable que esa prueba diagnóstica no sea muy útil. Bueno, ¿y qué otros parámetros necesitamos conocer para poder ver la utilidad de una prueba diagnóstica? Siempre es importante saber la incidencia de la enfermedad, o sea, cuántos nuevos casos de la enfermedad se presentan en una población. Además, la prevalencia, o sea, el porcentaje de la población que tiene esa enfermedad. Porque si es muy prevalente, es muy probable entonces que se detecte con mayor facilidad, ¿verdad?, con esa prueba diagnóstica que estamos utilizando. Si es baja su prevalencia, probablemente sea más difícil, ¿verdad?, de que el resultado que estamos presentando sea verdadero o no. Para confirmar entonces la sospecha, usamos esa prueba diagnóstica. Porque al principio lo único que sabemos es la incidencia y la prevalencia, sobre todo la prevalencia. O sea, viene una persona al consultorio, si uno es médico, ¿verdad? Y cuál es la probabilidad de que esa persona tenga la enfermedad va a depender de la prevalencia. Si es muy frecuente, su probabilidad es mayor, o sea, es mayor de que tenga la enfermedad, porque con eso viene. O sea, si es la diabetes, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga diabetes cualquier persona en la población? Si es 2%, como en este caso, bueno, la probabilidad va a ser 2%. Ahora, para aumentar esa probabilidad, entonces utilizamos, lógicamente, una prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica, por supuesto, ya fue evaluada y ya tenemos información sobre esa prueba diagnóstica. ¿Y cuál es la información que tenemos sobre esa prueba diagnóstica? Su sensibilidad y su especificidad. La sensibilidad es la tasa de acierto en enfermos. O sea, es la probabilidad de que esa prueba que yo estoy usando tenga un resultado positivo si la persona está enferma. Yo no sé si está enferma o no, ¿verdad? Pero esa es la probabilidad que tiene al mirar la sensibilidad. O sea, si la persona está enferma,
y la sensibilidad es del 90%, bueno, esa persona tiene 90% de que le salga el resultado positivo, si es que es enferma. Si la persona es sana, entonces va a depender de la especificidad de la prueba para decirle la probabilidad de que le salga una prueba negativa, un resultado negativo. Entonces, en base a la especificidad, yo puedo, entonces, saber o estimar, bueno, puedo saber estimar cuál es la probabilidad de que esa prueba le salga negativa. Pero lo que nos interesa saber realmente es cuando el paciente viene con esa prueba, con el resultado de la prueba, cuál es la probabilidad real que tiene, ¿verdad? De que ese resultado que me está trayendo es realmente positivo o es realmente negativo. Para eso es que se utiliza el teorema de Bayes, ¿verdad? Para poder calcular a posteriori. A priori yo tenía la sensibilidad, especificidad. Ahí yo no tenía todavía el resultado. Pero cuando la persona viene ya con el resultado, es a posteriori, ya tiene el resultado. Y a mí me interesa saber cuál es la probabilidad de que ese resultado que me está trayendo me indique su estado real. Y ahí estamos hablando de los índices predictivos positivos o valores predictivos positivos y negativos. En este caso sería la probabilidad de que la persona esté enferma si su resultado es positivo. O sea, me viene con un resultado positivo, pero ¿cuál es la probabilidad de que realmente esa persona esté enferma? O me trae el resultado negativo, ¿y cuál es la probabilidad de que esa persona esté sana? Entonces ahí aplicamos el teorema de Bayes, ¿verdad? Entonces, como dije, a priori tenemos la incidencia, la prevalencia, la intuición, la sensibilidad, especificidad, todo eso lo tenemos antes, a priori. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona esté enferma? Va a depender, ¿verdad? A priori yo le puedo decir eso, le puedo indicar a la persona de que su probabilidad a priori depende de estos factores. Después le indico una prueba que se haga y me viene con un resultado positivo. Ese resultado puede ser verdadero positivo o puede ser un falso negativo. La persona es sana, entonces me puede venir con un resultado negativo, entonces este es un verdadero negativo, o me puede venir con un falso positivo. Bueno, en esta situación dijimos entonces que la sensibilidad de esta prueba que estamos usando es de 0,945, 0,945. Entonces, en enfermos tenemos 0,945. En los sanos, los verdaderos negativos, va a ser de 0,977. Porque eso depende de la especificidad y esto depende de la sensibilidad de la prueba, que eso ya viene con la prueba. Bueno, sabíamos también a priori que la diabetes afecta al 2% de la población. O sea, la probabilidad antes de que se haga la prueba era del 2%. Se hace la prueba y puede tener, entonces, un resultado positivo si es enfermo. Entonces, 94,5% de probabilidad tiene de que si es enfermo, le salga positivo. La prueba le salga positiva. Si la persona es sana, entonces
tiene un 97,7% de probabilidad que el resultado le sea negativo. Esto todo es a priori. Bueno, ¿y qué pasa a posteriori? Porque eso es lo que a mí me interesa realmente calcular, ¿verdad? Entonces ahí yo aplico teorema de Bayes. Mediante esta fórmula, entonces es la probabilidad de que la persona, teniendo su resultado negativo, esa es la condición, sea realmente sana. Entonces se aplica esta fórmula y ahí nos sale 99,9%. O sea, tiene un índice predictivo negativo muy alto. O sea, que si viene con un resultado negativo, entonces es muy probable que no tenga la enfermedad. Sin embargo, la probabilidad de estar enfermo con la prueba positiva es muy baja, solo 45,6%. ¿Por qué es tan baja? Porque la prevalencia de la enfermedad es muy baja. Entonces, siempre cuando la prevalencia es muy baja, los valores predictivos negativos son altos y los valores predictivos positivos son bajos. Además, la sensibilidad de la prueba tampoco era muy buena, la 94,5%. Bueno, pero básicamente eso es lo que ya les expliqué, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que uno tiene a priori? Solo un 2%. Se le hace la prueba diagnóstica y eso, ahí se elige entonces una prueba con alta sensibilidad y especificidad. Y de acuerdo a la sensibilidad y especificidad de la prueba, aumenta nuestra probabilidad, ¿verdad? Y en base al resultado positivo o negativo, entonces yo tengo los valores predictivos. Si me sale la prueba positiva, entonces cuál va a ser mi probabilidad de estar realmente enfermo, y si la prueba me sale negativa, cuál es la probabilidad de no estar enfermo. Y eso va a depender de la prevalencia de la enfermedad y de la sensibilidad y especificidad de la prueba que estoy usando. La probabilidad marginal que ya habíamos visto, si yo tengo los datos expuestos en una tabla de esta forma, es fácil de resolver, ¿verdad? O sea, si yo escojo a una persona de estos 111 que habíamos visto anteriormente y quiero saber la probabilidad de que sea hombre, puedo mirar cuántos hombres hay y dividir entre el total. Pero no siempre voy a tener los datos expuestos de esta forma. Entonces, puedo aplicar esta fórmula también para poder calcular si es que conozco las probabilidades conjuntas. Entonces, sumo las probabilidades conjuntas y puedo saber la probabilidad marginal. En este caso sería, entonces, la probabilidad de que sea hombre y consuma, bueno, va a depender. En este caso era, A es 1 a 19, B es de 20 a 99 y C es de más de 100. Entonces, si yo sumo las probabilidades conjuntas, yo puedo saber la probabilidad marginal. Independencia de sucesos. Ese es el siguiente tema que vamos a ver, que es muy importante también. A nosotros nos interesa siempre saber si un suceso es independiente de otro. Porque en general lo que queremos demostrar son asociaciones entre variables. Entonces, cuando decimos que dos sucesos son independientes, si el que ocurra uno no añade información sobre el otro. O sea, si tenemos dos sucesos, A y B, A es independiente de B.
Entonces, ¿qué significa eso? Que la probabilidad de que ocurra A es lo mismo que si ocurre o no ocurre B. O sea, no hay una condición. Bueno, en esta situación, entonces, tenemos que la probabilidad de que ocurra A dado B es lo mismo que la probabilidad de que ocurra A. No depende de B. Entonces, decimos que los eventos A y B son independientes si se cumple esta condición, ¿verdad? Que la probabilidad conjunta es igual al factor entre ambas probabilidades. Así yo, el producto de ambas probabilidades, si coincide con esta probabilidad, entonces yo concluyo que A y B son independientes. Vamos a aplicar esto enseguida en un ejemplo concreto. Bueno, vamos a ver. En este ejemplo tenemos 1000 personas. ¿Cuáles son las variables? Bueno, las variables son, entonces, que la persona tenga menopausia o no. Hay 697 personas con menopausia y 303 sin menopausia. Y la otra variable es que tenga osteoporosis, osteopenia o que sea normal. Tenemos 64 con osteoporosis, tenemos 467 con osteopenia y 469 que es normal. Entonces, queremos saber cuál es la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis en esta población. ¿Cómo vamos a calcular? Como es un dato marginal, entonces la probabilidad es marginal. Es directamente ver, entonces, cuántos tienen osteoporosis. Ahí vemos en nuestra tabla que hay 64. Entonces, 64 sobre 1000 me da entonces 6,4%. Muy fácil de calcular esto. ¿Cuál es la probabilidad de tener osteopenia u osteoporosis? Entonces, podemos calcular sumando porque son excluyentes. Una persona no puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la probabilidad de tener osteoporosis o menopausia, eso sí, ya se puede presentar en forma conjunta. Entonces, tenemos que sustraer la probabilidad conjunta, que sería 58 sobre 1000. O sea, el valor que teníamos antes acá, le sustraemos la conjunta. ¿Cuál es la probabilidad de una mujer normal? O sea, es directamente el complemento de esa probabilidad que habíamos visto antes. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Acá para la probabilidad de tener osteoporosis o menopausia, entonces yo puedo interpretar que el 70% sería, ¿verdad? Sí. Tiene osteoporosis o y el menopausia. 30% menopausia, ¿o cómo es? No, si yo selecciono al azar de estas 1000 personas, Sí. yo tengo 70% de probabilidad de que la mujer tenga osteoporosis o menopausia. Cualquiera de los dos. Se puedo decir entonces, menopausia, tanto como osteoporosis, ese porcentaje, esa es la probabilidad para ambos. Uno de los dos. Puede ser también los dos, ¿verdad? Pero es uno de los dos. Ya. O sea, que tenga las dos cosas es conjunta. ¿Cuál sería la conjunta ahí? Que tenga las dos cosas. ¿Cuál es la probabilidad que tenga menopausia y osteoporosis? ¿Cuántas personas tienen menopausia y osteoporosis? 58, ¿verdad? Y sería todos 58 sobre 1000. 58 sobre 1000 sería que tengan las dos. Por eso es que le sacamos esa conjunta
porque ya Ya. está contenido en estos dos, ¿verdad? A mí me interesa que sea uno de los dos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver una condicional o condicionada. Si es menopáusica, o sea, la condición es que ella sea menopáusica, tiene menopausia. ¿Cuál es la probabilidad que tenga osteoporosis? El anterior era que tenga las dos cosas. Ahora, que era la conjunta, ahora estamos condicionando que sea menopáusica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tenga osteoporosis? Entonces, ahora me fijo solamente en el grupo de mujeres que tiene ya menopausia, que sería 6,97. Es una condición, por eso se indica de esta forma. 58 sobre 6,97. Probabilidad de menopausia y osteoporosis, que fue lo que vimos ya, ¿verdad? Sería 58 sobre 1000. Entonces, la diferencia está en el denominador. El numerador es igual, la diferencia está en el denominador. Y esto se puede también calcular mediante esta fórmula que ya habíamos visto. O sea, si yo tengo los datos expuestos, calculo directamente. Pero si yo tengo las probabilidades y no los datos, entonces puedo calcular de esta forma también, que fue lo que ya vimos en los ejercicios anteriores. Bueno, si queremos saber si son independientes o no el hecho de tener menopausia y osteoporosis, pues hay una forma de hacerlo, ¿verdad? Se calcula la probabilidad de osteoporosis en general y la probabilidad de osteoporosis en las mujeres con menopausia. Si son iguales, hay independencia. Si son diferentes, entonces sí son dependientes. En este caso no son independientes porque se presentan valores diferentes, ¿verdad? La probabilidad de osteoporosis en las personas con menopausia es mayor. Entonces, esto nos añade información cuando hacemos la probabilidad condicional en relación a la probabilidad marginal. Esta es una forma de indagar, ¿verdad? Ustedes saben que después hay que aplicar pruebas estadísticas y todo eso. Por esto estamos solamente evaluando lo que está ocurriendo acá. Es muy probable, mirando estas probabilidades, de que no sean independientes, que haya dependencia entre esas dos variables. Otra forma de verificar si hay independencia o no es calculando la prevalencia o la probabilidad conjunta y el producto, ¿verdad? Aplicamos la regla de la multiplicación. Si son diferentes, llegamos entonces a la conclusión de que no son independientes. Son cosas que se pueden ir aplicando. Bueno, acá vamos viendo otros ejemplos, pero básicamente esos son los conceptos que tenemos que manejar, ¿verdad? Tenemos en este ejemplo un grupo de personas, 60 son mujeres y 40 son varones. 24 mujeres usan lente y 16 muchachos usan lente. Entonces, si yo elijo un estudiante al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que el estudiante use lente? Es una probabilidad marginal. Porque no estoy condicionando. Yo quiero saber, en el total de 100 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que si yo elijo una persona al azar, esa persona tenga lentes? Entonces sería 40%. Yo puedo condicionar. O sea, si el estudiante elegido aleatoriamente
Puse el lente dado que es un varón. O sea, ya estoy condicionando y ya mi denominador varía, ¿verdad? Si es que en este caso puedo calcular fácilmente, porque tengo los datos, pero puedo aplicar la fórmula, entonces, de una probabilidad condicional. Si me interesa calcular una probabilidad conjunta, aplico esta fórmula, la regla de la multiplicación, ¿verdad? Bueno, acá les puse otros ejemplos y es cuestión de que ustedes vayan practicando. Les puse algunas reglas de cálculos básicos que van a ir usando. Bueno, yo sé que es un poco confuso y que hay que mirar con detalle esto, ¿verdad? ¿Qué es 58 sobre 64? ¿Le pusieron ahí? La respuesta a algo. Muy bien. ¿Qué necesitan? Yo les puse un ejercitario. No sé si es una tarea. Y hay muchas preguntas. Ahí que les puse. Voy a compartir el ejercitario. ¿Ese es el de hoy, profe? Sí, pero no tienen que responder hoy. Ah, ok. No se asusten. Profe, otra consulta, las retroalimentaciones de las tareas que te vamos enviando, nosotros nos vamos a tener para saber Sí, un poco cuando todos qué- terminen. Todavía no termina. ya. El problema es que todavía hay gente que no tiene acceso. Entonces estaba esperando que todo el mundo termine para levantar, ¿verdad? Supongo que en una semana más se va a resolver. Profe, ¿y estas clases grabadas después se van a poder subir a la plataforma? Sí, sí. No sé si Aníbal ya pudo subir algo o no, todavía no se subió nada. Todavía no se subió ni las clases anteriores. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. O sea, este es el ejercitario, ¿verdad? El Profe, ejercitario que yo les puse y vamos a ir así haciendo en conjunto para ver si algo quedó. Después les voy a dar tiempo para que ustedes hagan. O sea, pueden ir haciendo y pueden preguntar. Pues vamos a tener un poco de tiempo hoy. Voy a compartir entonces el ejercitario. ¿Todos ya tienen el ejercitario bajado? O todos los que tienen acceso, por lo menos. No, profe, yo estoy en el celular hoy. Entonces, pero voy Bueno, a mirar. pero podés ver de todas maneras, ¿verdad? Sí, profe, sí. Bueno. La primera pregunta dice, ¿el porcentaje de individuos con bronquitis entre los fumadores se puede interpretar como una probabilidad de un suceso intercepción condicionada, de un suceso unión a posteriori, de un suceso complementario? ¿Qué dicen? ¿A cuál corresponde? Me van a tener que hablar porque no estoy viendo el... Bueno, puedo poner acá el chat para ver. Pueden escribir también en el chat. A posteriori puede ser, profe. ¿Todos coinciden con eso? Condicional no es. Sí, es condicionado. ¿Cuál es la condición? Que tenga bronquitis. ¿Cuál es la condición? Que sea fumador. Que sea fumador. Me olvidé salir de otra reunión. Estaba todavía haciendo otra reunión yo. Bueno. ¿Se entendió eso? ¿Alguien necesita... alguien pregunta bibliografía para leer sobre probabilidad. Ahí
en el PDF que yo les puse en el campus, esto yo saqué todo de ahí. De esa bibliografía que tienen ahí que se llama bioestadística. O pueden recurrir a Daniel. Muchas cosas saqué de Daniel también, del libro de estadística de Daniel. Bueno, entienden por qué es condicionada, ¿verdad? Porque la condición es que sea fumador, porque dice entre los fumadores, dice. El porcentaje de individuos con bronquitis que además son fumadores se puede interpretar como una probabilidad. ¿Cuál sería en ese caso? Alguien abrió su micrófono, pero no está hablando. Intersección puede ser. De intercepción, de un suceso de intercepción. Muy bien. Bueno, resolver los ejercicios supongo que va a ser más complicado porque tienen que volver a revisar, ¿verdad? Los conceptos. Pero por lo menos vamos a ir sacando los datos. Y decir si es marginal, si es condicional, si es unión, si es intercepción. Entonces, ahí nos dice, el 12% de los individuos de una población padece osteoporosis. ¿Eso cuál sería? ¿Qué tipo de probabilidad sería? Si es que tengo que representar de alguna forma, ¿cuáles eran mis opciones? Que sea marginal, que sea condicional, que sea conjunta, que sea unión. Esas eran mis 4 posibilidades, ¿verdad? ¿Cuál sería el 12%? Marginal. Marginal. Es marginal, porque es un total, ¿verdad? Es el total. El 25% de ellos lo sabe. ¿Ese cuál sería? Es condicionada, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál sería la condición? Que sabe que tiene osteoporosis. O sea, el 25% de ellas lo sabe, pero ¿cuál es la condición? Padece osteoporosis. Que tenga osteoporosis. La condición es que tenga osteoporosis, porque el 25% de los que tienen osteoporosis sabe que tiene osteoporosis. ¿Y qué me está pidiendo? Me está pidiendo la tasa de individuo que tiene osteoporosis, pero que no lo sabe. También es una condición, ¿verdad? Entonces, es una probabilidad condicionada lo que me está pidiendo. Es como el de los fumadores, ¿verdad? De mujeres fumadoras. Entonces, en base a eso podemos ir mirando. Bueno, entonces, al sacar los datos y a identificar ustedes cuál de las situaciones se aplica, ustedes van a poder calcular. No sé si quieren intentar calcular o para ver, en base al, no sé, el problema que no sé si todos tienen el PowerPoint. Profe, el tema acá, que hay que manejar muy bien esos conceptos de los diferentes tipos de probabilidades para poder hacer esto. Sí. Y hay que volver a revisar todo. Sí, para poder hacer eso. Y bueno. Por lo menos en mi caso, yo eso encuentro una dificultad para ir haciendo esto. Debo manejar súper bien primero esos conceptos, tener bien claro que ahora tengo un poco confuso. Sí. Y bueno, no sé cómo quieren hacer entonces.
Van a hacer por su cuenta, entonces, es todo esto. Profe, Sí. 12% se multiplica por el que no sabe. O sea, el que no sabe es el 75%. Porque el que sabe 25. ¿Cómo sería? Porque después yo creo que me voy a perder más. Bueno, Uno, para el 12%, o sea, tiene que hacer, vamos a mirar otra vez el PowerPoint. Vamos a ver cómo se aplica. Dale, gracias. Vamos a volver a mirar el PowerPoint. Que básicamente ese PowerPoint es el que define prácticamente todo. ¿Se puede ver? No, profe. ¿No se ve? Bueno, voy a dejar de compartir y compartir otra, entonces. Dejar de compartir. Y compartir. Bueno, no voy a compartir mi pantalla, sino. Bueno, entonces, en este ejemplo, decía, en un aula el 70% de los alumnos son mujeres, ¿verdad? Entonces distribuíamos de esta forma, 0,7 y 0,3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora nosotros? ¿Qué dato tenemos? El primer dato que tenemos, ¿cuál es? 12% de individuos que padecen. Entonces sería acá, ¿cuánto? 12. 0,12, ¿verdad? 0,12 y acá 88. 0,88. Bueno, después, el siguiente suceso es, ¿qué cosa? ¿Qué conoce? Conoce. 25%. O sea, Conoce. 0,25. Entonces, si yo multiplico 0,25 por 0,12, ¿era verdad? ¿Qué me da? Sí. ¿Qué me da? 009. No, ya sé, pero ¿qué información me da? No importa dando el valor. ¿Qué información me da? Probabilidad de tener y saber que tenés. Sí. ¿Y qué es lo que me pregunta? ¿Cuántos tienen y no conocen? Entonces, ¿cuánto quedaba acá? 0,75. Entonces, 0,75 por... 0,12. ¿Y cuánto sale? 0,09. Sí, 9%. Que fue, alguien ya me dijo luego eso, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Sí, pero no entendía cómo. Ahora ya me quedó más claro. Por eso, la idea es acá poner de esta forma para que sea más fácil. Después uno se acostumbra, ¿verdad? Porque viste que aplicar la fórmula de repente medio se vuelve complejo. Pero si uno distribuye de esta forma, es más fácil desarrollar. Bueno, entonces, yo puedo ir viendo esto. Esto es para saber la prevalencia total, por ejemplo. Pero yo puedo calcular cualquiera de estos resultados, o sea, en cualquiera de ellos. Porque después me pregunta, se elige a un individuo al azar y es fumador y la probabilidad de que sea hombre. Me pregunta otra cosa, ¿verdad? Pero partiendo siempre de esta información. Bueno, después, ¿qué era el siguiente ejercicio? Es el de la osteoporosis, ¿verdad? ¿Cómo harían?
¿Tienen el de la osteoporosis ahí? ¿Ustedes? Bueno, voy a dejar de compartir. Otra vez, Y voy a volver a compartir el ejercitario. Dice, la osteoporosis afecta 4 veces más a mujeres que a hombres. El 8% de las mujeres padece osteoporosis en una población donde hay tantos hombres como mujeres. ¿Cuál es la prevalencia de la osteoporosis en la población? Este se parece mucho al de los fumadores, ¿verdad? ¿Cómo harían esto? ¿Necesitan mirar ahora el PowerPoint o no? ¿Cuáles son los datos que tenemos acá? 8%. ¿Qué sería eso? Probabilidad de tener osteoporosis en la población total. Es una marginal, ¿verdad? ¿Y cuál sería la probabilidad en varones? ¿92%? No, en varones. Ah, La probabilidad de tener osteoporosis 2%. en varones, ¿cuánto es? 2%. 2%, porque ahí dice que 4 veces más le afecta a las mujeres que a los varones. Entonces, 2% es en varones, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra información tenemos? ¿Qué otra información tenemos? ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre en la población? Gracias. Hay tantos hombres como mujeres. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o mujer? 50, profe. 50%, 50%. Entonces, tenemos esa información también. Y lo que queremos saber es la prevalencia de osteoporosis en la población. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy similar al del tabaco. ¿Qué vamos a multiplicar? ¿El 0,08 por cuánto? por 50. Por 0,5. Y el 0,02 por 0,5, ¿verdad? Y se suman los dos y allí yo tengo. ¿Cuánto entonces es? ¿Cuánto sale? ¿Hicieron? No, todavía no. $0,05. 5%. 5% entonces sale. ¿A todos les sale eso? Sí. Bueno. Entonces, Entonces, en este ejercicio hacemos hombres por un lado, mujeres por otro lado y sumamos ambos. sí. Bueno, van a tener que sentarse y revisar todo. Viste que no es tan complicado. Es solo cuestión de ir mirando los ejemplos que les di. Interpretar nuestros datos, lo que cuesta. E interpretar, eso es lo importante, interpretar los datos. Entonces van a ir mirando eso, ¿verdad? No vamos ya a resolver porque si no nos va a llevar mucho tiempo, pero por lo menos
ir interpretando. Acá nos dicen, una población donde el 60% son mujeres, el 10% de ellas padece o porta hemofilia, frente al 40% de los hombres que sí la padecen. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarnos a un hemofílico? Entonces, lo mismo otra vez, ¿verdad? ¿Cuáles serían los datos ahí? ¿Cómo harían esto? Es muy similar a lo que ya hicieron antes. Vamos a hacer este último. ¿Cuál es la probabilidad en mujeres? Dice. Es 10, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico 0,10 por 0,6, ¿qué me da? Una probabilidad conjunta, ¿verdad? ¿Y en varones cómo voy a proceder? ¿El 0,40 por cuánto voy a multiplicar? Para saber la probabilidad conjunta en varones. Varones y hemofilia. ¿Por cuánto? ¿Por 40 también? También por 40. O sea, 0,40 por 0,40 también. Entonces, ¿cuánto me sale en total? ¿0,22 puede ser? 0,22. Muy bien. Entonces, es 22%. ¿Viste? Ya están manejando. Bueno, después se complica un poco más, ¿verdad? Porque acá ya hay que ir viendo más fórmulas. Pero por lo menos, ¿qué me está preguntando acá? Por lo menos vamos a sacar los datos. Dice, si la probabilidad de tener la osteoporosis es del 15%, la de tener esclerosis es del 10% y la de tener al menos una de las dos es del 23%. ¿Cuál es la probabilidad de tener las dos? ¿Qué me está pidiendo acá? ¿O qué me da? Estas son probabilidades marginales, ¿verdad? Entonces 0,15, 0,10. O sea, osteoporosis por un lado, esclerosis por el otro lado. Y me da la probabilidad unión, ¿verdad? De una de las dos. Y lo que me pregunta es la conjunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener las dos? Entonces tienen que ver ahí en su fórmula cuál de esa fórmula relaciona todo esto. Y así sucesivamente. Pero van a tener que estudiar, mirar, ver, y ahí van a aprender. No es tan difícil. Profe, el PDF que decía como material de apoyo, ¿dónde está? Está en el campo virtual. De la clase. Al principio creo que le puse bioestadística, un PDF es. Sí, profe, gracias. Bueno, no sé si quieren intentar hacer uno de los ejercicios o van a hacer nomás ya por su cuenta. Porque si no, si no hacen ese esfuerzo, va a ser complicado, ¿verdad? Van a tener que hacer por su cuenta. Y la próxima vez entonces verificamos esto. Podemos hacer ese ejercicio, profe, que mencionaste. El de la conjunta. Bueno, vamos a mirar vamos a ir a nuestro PowerPoint un rato. A ver. Acá, en esta fórmula, ¿qué relacionaba? ¿A esto cómo se le llama? Probabilidad de un suceso. ¿Cómo se llama el suceso? Unión, ¿verdad? Que ocurra este o el otro.
Que en este caso sería que, ¿cuál? En nuestro ejemplo. ¿A qué representa esto que estoy señalando acá? ¿Me ven, verdad? ¿Ven? Sí, vemos, profe. ¿Y ¿A qué representa esta fórmula en nuestro ejemplo? Va a ser esclerosis y osteoporosis. Que tenga uno de los dos, ¿verdad? Sí, uno de los dos. ¿Y a qué va a ser igual eso? ¿A la probabilidad de qué? La probabilidad de osteoporosis más Sí. la probabilidad de esclerosis menos la conjunta, ¿verdad? Sí. ¿Y qué me pide en ese ejemplo? En ese ejercitario. La conjunta pide, profe. La conjunta. ¿Y cómo saco de ahí, de acá? Voy a despejar. No sé. ¿Sí? Sacando de esta fórmula, ¿verdad? Se asumo los dos y le resto la unión y ya está. ¿Cuánto sale? Voy a compartir ahora otra vez el ejercitario, entonces. ¿Cuánto le salió? Puede ser 0,02, profe. Sí, 2%. ¿A todos les salió 2%? Sí, profe. Bueno, ¿viste? Fáciles. Después se complica un poco más, pero es cuestión de que ustedes saquen todas sus fórmulas, analicen qué datos tienen y así sucesivamente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿cuáles son los datos que tienen acá? Ya no vamos a calcular, ya vamos a sacar datos nomás para interpretar qué nos está pidiendo. ¿Qué datos tengo en este ejercicio? Bueno, yo creo que van a tener que hacer por su cuenta, ¿verdad? Pues si en grupo es probablemente difícil de hacer. Bueno, yo creo que acá podemos dejar. Entonces se ponen a hacer ustedes. Lo que voy a habilitar entonces es un foro para consultas. ¿Qué les parece? Sí, profe, Sí, profe. Está bien, Entonces, profe. hay cualquier, o sea, si hay algo que no pueden resolver, se pueden ayudar entre ustedes. O sea, no es necesario que yo intervenga, ¿verdad? Entonces vayan ayudándose, pongan en el foro. Sí, acá dice, yo necesito volver a ver todo y por ensayo y error veo si sale. Bueno. Yo voy a poner un cuestionario durante la semana. A lo mejor le pongo todito esto para que ustedes sepan cuál es la respuesta correcta también, ¿verdad? Para que resuelvan. Aparte de este cuestionario, voy a poner uno para que ustedes... Pero solo de 10 puntos, ¿verdad? O sea, de 5 puntos. El examencito sería, profe. Sí, como un examencito. Ah, ya, profe. ¿Y eso, profe, hasta cuándo tendríamos tiempo Y hasta de...? el miércoles que viene.
También como este ejercitario. Como este, sí. Ah, bueno, gracias, profe. Porque necesito que practiquen. Después está toda la parte de preguntas sobre pruebas diagnósticas, porque hay muchísimos ejercicios ahí. Entonces, cualquier cosa y anotan ahí en el foro. Voy a habilitar eso. Muy bien, yo creo que necesitan ustedes tiempo para revisar. Es difícil hacer así en grupo. Terminamos por hoy entonces. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao, gracias, profe. Chao, chao.